Lugar. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Hay poder en tu alabanza. Diga conmigo, hay poder en tu alabanza. Una vez más, hay poder en tu alabanza. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay poder en tu alabanza. Sabe, a veces como pueblo de Dios ignoramos todo el poder que hay en la alabanza que el pueblo del Señor eleva delante del trono de nuestro Dios. Déjeme decirle que Dios, en su infinita gracia y amor, nos ha dotado de poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder y esa autoridad que Dios nos lo ha dado con la finalidad de que establezcamos el reino de los cielos en nuestra presente generación. Dios nos ha colocado en medio de una generación que camina en oscuridad y en medio de un desierto de espiritualidad para que nuestra voz sea escuchada. Escuche con atención, Dios nos ha colocado a tipo de ser una generación como Juan el Bautista, que es esa voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aún en medio de ese desierto de moralidad, de espiritualidad, de conocimiento de Dios, nuestra voz sea escuchada en el lugar donde ha sido colocado, en tu negocio, en tu empresa, en la escuela, en tu familia. Es tiempo de alzar la voz, es tiempo de que nuestra alabanza pueda ser escuchada por otros. Amén. Porque solo de esa manera es que podremos mostrarles a otros el poder y el amor que hay en nuestro Dios. Sin duda alguna puedo decirte que Dios nos ha tomado de en medio de muchos para ser una generación que produzca cambios. Diga conmigo, Dios quiere llevar a cabo muchos cambios a través de mi vida. Dios quiere usar tu vida como un factor de cambio para tu generación. En el libro de los Hechos se nos dice acerca de los cristianos, estos que han trastornado el mundo entero, han venido aquí. Estos que han alterado, que han cambiado la forma de vivir, no solo de una nación, sino del mundo entero, están ahora presentes aquí. Y eso es algo muy poderoso, porque nos enseña que hemos sido colocados por Dios no como un adorno en medio de esa generación, sino como un factor de influencia y cambio permanente donde quiera que Dios nos quiera poner. Una de las palabras que el Señor Jesucristo declaró y que considero que quizá es una de mis favoritas, es aquella en la cual Él compara el reino de los cielos con una medida de levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina. Y dice la palabra de Dios que esa mujer la mezcló hasta que toda la masa fue fermentada. Hemos sido colocados en una generación que necesita de Cristo, que necesita cambios. Hoy vemos violencia, inseguridad, pobreza, apatía para con Dios, apatía para las familias, etcétera. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia? ¿Quedarse cruzada de brazos? ¿Mostrar la misma indiferencia? La iglesia tiene que hacer oír el sonido de su alabanza. La iglesia tiene que hacer que el mundo escuche su voz. Amén. Dígale que tiene a su lado, hay poder en tu alabanza. En otras palabras, como declaraba el apóstol Pablo, el reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Diga conmigo, el reino de los cielos es cuestión de poder. Una vez más, es cuestión de poder. Ahora como que realmente estás convencido, es cuestión de poder. El reino de los cielos no es demagogia. El reino de los cielos no es tratar de convencer a la gente a través de la razón. El reino de los cielos es establecer la voluntad del Padre de una forma violenta en un mundo que continuamente se opone a dicha voluntad. No vamos a negociar con el mundo. Este es un problema que ha tenido la iglesia y que muchos sectores de la iglesia en siglo XXI es lo que pretenden realizar: no ofender al mundo. El mensaje del evangelio siempre ofenderá al mundo. El punto es que nosotros no lo vamos a comprometer, lo vamos a hacer ser escuchado. Necesitamos nosotros entender
que si Dios habrá de gobernar porque el hombre se sujeta a su dominio tras una poderosa manifestación del poder de Dios. ¿Y quién es la encargada de manifestar a Dios? La iglesia. Cuando hablamos sobre la forma en la cual la iglesia puede establecer el reino de los cielos y revestirse de poder, hablamos de uno de los recursos más poderosos que como pueblo de Dios tenemos, y este es nuestra alabanza. Dios nos ha dado muchos recursos para que el reino de los cielos avance. No importa si estamos enfrentando en este momento escasez, enfermedad, dificultad, oposición, el reino de los cielos avanza. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene el poder para trascender. Amén. Y uno de esos recursos que el reino de los cielos posee y que nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, para poder avanzar junto con el reino, es precisamente la alabanza. La alabanza del pueblo de Dios, escuche con atención, tiene poder para destruir fortalezas demoníacas con las cuales el diablo busca oprimir y esclavizar a la humanidad. Así que usted va a tomar una decisión esta noche. Si continúa cerrando su boca, cerrando sus labios, o comienza a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Hay poder en medio de la alabanza. Hay poder en medio de esa declaración de que Cristo es Señor. Amén. Satanás sabe que tu alabanza tiene poder. No importa cuánto tiempo lleves en el evangelio, por el solo hecho de ya haber sido comprado a precio de sangre, hay autoridad en tu vida. Los demonios pueden huir de un recién convertido como de alguien que lleva ya un caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando los demonios nos ven, no deberían de vernos a nosotros, deberían de ver a Cristo. Entonces la iglesia debe de armarse de esta forma de pensamiento y entender que cuando la iglesia comienza a alabar al Señor, cosas poderosas suceden. Satanás lo sabe, y por ese motivo es que pretende robar de tu vida el gozo, robar de tu vida la paz, presentarte tu realidad. Dice, ¿cómo vas a alabar a Dios si estás enfermo? ¿Cómo vas a alabar a Dios si no te han pagado? ¿Cómo vas a alabar a Dios si te acaban de asaltar? ¿Cómo vas a alabar a Dios si después de haber enviado tantos currículums solo te responden nosotros le llamamos? ¿Cómo vas a alabar a Dios si tu matrimonio día con día se desmorona? ¿Cómo vas a alabar a Dios si a cada instante de tu vida tu familia se pierde? ¿Cómo vas a alabar a Dios si tú eres el mismo de siempre? Hoy levantas tus manos bien hipócrita, pero la semana pasada ¿cómo estabas? Revolcándote en el mismo lodo que juraste no volver a estar ahí. Y Satanás sabe de qué forma comenzar a argumentarnos para que la alabanza en nosotros se convierta en silencio. Y sabes una cosa, cuando Él logra que tu alabanza se convierta en silencio, Él tiene mucha ventaja sobre de ti. Porque cuando nosotros comenzamos a prestar atención a sus argumentos y comenzamos a mirar nuestra realidad, es verdad, diablo, estoy enfermo, es verdad, no tengo dinero, es verdad, todo en mi casa está de cabeza, dejamos de tener los ojos bien puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La palabra de Dios dice que nuestra mirada debe de estar en los cielos, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Pero Satanás quiere que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque sabe que la vida no es justa y que todos estamos enfrentando en un mayor o menor nivel algún tipo de adversidad. Y lo que Él quiere es enfocarte en tu adversidad para robarte la capacidad de poder darle gloria a Dios aún en medio de tu dolor. Yo no sé cuántos de ustedes están atravesando por situaciones difíciles, pero hoy quiero decirte que cuando estés atravesando tu peor momento, tu mayor decepción, tu mayor tristeza, es el mejor momento para adorar a Dios, es el mejor momento para alabarlo, porque Él es fiel. Y si nosotros estamos atravesando por el momento de dificultad, aún con todo y eso, Dios desea glorificarse. Algo que debemos de tener presente es que todos
sin importar nuestra condición socioeconómica, sexo, edad, todos atravesamos por situaciones que no son cómodas o agradables. Todos vivimos momentos en los que parece que no hay nada que celebrar. ¿Alguien de ustedes atravesó tal vez en la semana pasada o en estos días un suceso en su vida en el cual dijeras que no tengo nada que celebrarle? Tal vez un familiar enfermó, tal vez algún amigo se sintió mal, no lo sé. Pero todos atravesamos por situaciones difíciles e incómodas. Es posible incluso que has llevado ya tiempo atravesando por el valle de la sombra y de muerte. O es posible que ya lleves demasiado tiempo en el valle de las lágrimas. Pero esta noche Dios te dice, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que comiences a alabar mi glorioso nombre. Cuando tú ves las circunstancias, cuando tú ves la realidad, cuando tú te das cuenta que las personas no están reaccionando como tú esperabas, o lo que estás viviendo no es lo que tú querías, no es motivo para que nosotros nos rindamos y simplemente nos demos por vencidos. Es tiempo de buscar pastorear nuestra alma en la presencia de Dios. Nadie vendrá y no necesitas que nadie venga y te dé palmaditas. Porque déjame decirte que a veces sustituimos nuestra alabanza por esperar que alguien venga y nos levante el ánimo. No necesitamos eso. Necesitamos creer que sus promesas son reales. Y en base a sus promesas alabarlo, en base a sus promesas glorificarlo, en base a lo que Él ha hablado a mi corazón, creerlo, aun cuando lo que estoy viendo con mis propios ojos o percibiendo con mis sentidos dista mucho de lo que yo en algún momento deseaba. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, todo está sujeto a cambio, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras, su palabra no está sujeta a cambio. Su palabra es. Diga conmigo, su palabra es. Su palabra es. David era un hombre que sabía cómo recuperarse del abatimiento, la tristeza y la frustración. ¿Qué se imagina que hacía David cuando se sentía abatido, frustrado o triste? Publicaba en su muro: pásame la botella, denme un tiro en la cabeza. Porque seamos honestos, muchos de nosotros a veces, tal vez no en un muro cibernético, pero en nuestro rostro proyectamos esas amarguras que hay en nuestro corazón, esa tristeza, esa impotencia que vivimos en el día a día. Y sabe una cosa, es tiempo de cambiar los vestidos de luto por vestidos de alegría. Y eso solo se logra a través de tener un encuentro, una revelación de lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios hará. Entonces tengo motivos para alabarlo, tengo motivos para glorificarlo. Amén. La Biblia dice de David en el Salmo 34, verso 1, lea conmigo, 1, 2, 3, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Usted piensa que David jamás se sintió triste? ¿Piensa que David jamás se sintió decepcionado? ¿Piensa que David jamás se sintió burlado? Si usted conoce la historia de David y un poco acerca de su vida, David fue un hombre traicionado, David fue un hombre que fue puesto en poco, David fue un hombre que muchas veces intentaron ridicularizarlo, David fue un hombre que ante toda circunstancia muchas veces solo aguantaba el momento. Pero sabe, el secreto de su éxito no radicaba en simplemente hacer que nada sucedía. Radicaba que en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su impotencia, en medio de ese sentimiento de frustración, él bendecía al Señor. Porque la Biblia dice que él declara: bendeciré al Señor en todo tiempo. Por la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, yo estoy bendiciendo al Señor. Y sin importar la circunstancia que yo esté viviendo, siempre en mis labios habrá una expresión de exaltación y agradecimiento a Dios por lo que estoy viviendo.
Es que mis análisis médicos el día de hoy pasé y los recogí y dicen que varias cosas en mí no están bien. Aún con todo y eso, siempre hay un motivo para glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque los médicos podrían decir: señora, señor, con esos resultados debimos de haber tomado café en memoria suya hace meses. Pero la misericordia de Dios es nueva. Y Dios sigue mostrando su bondad para con cada uno de nosotros. Tal vez no estamos como quisiéramos, ni en el lugar donde desearíamos, pero no podemos negar que donde estamos, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Amén. Podemos decir como el profeta Samuel: Ebenezer, hasta aquí Dios no ha dejado de ayudarnos. Tenemos deudas, problemas, dificultades, sí, es parte de la vida. ¿Qué sería de la vida sin problemas? ¿Qué sería de la vida sin conflictos? ¡Qué aburrición! Pero damos gracias a Dios por los problemas. Damos gracias a Dios por habernos equivocado en una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Damos gracias a Dios porque hemos estado enfrentando dificultades en el trabajo. Damos gracias a Dios porque las cosas no siempre nos salen como nosotros queremos. Damos gracias a Dios porque aunque no soy completamente sano, estoy vivo. Pero muchas veces solamente vemos lo que nosotros quisiéramos tener. Y si no es lo que nosotros quisiéramos tener, entonces no hay motivos para alabar a Dios. Y estamos equivocados. Porque si nosotros solo vamos a alabar a Dios cuando las cosas nos resulten como esperábamos, somos una generación egoísta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es justo? Que Dios es fiel. Entonces hay motivos por los cuales bendecirlo. Hay motivos por los cuales alabarlo. David declaraba y él dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. En tiempo de abundancia, gloria a Dios. Y en tiempo de escasez, gloria a Dios. En momento de enfermedad, en mis labios habrá una alabanza para el Señor. En tiempo de lucha, en mis labios habrá una promesa declarada en mi corazón, recordándole a Dios lo que Él ha hablado a mi vida. En todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Cómo alaba usted al Señor? Yo muchas veces les digo: cuando usted tenga tal cita, glorifique al Señor. Y lo único que responden es amén. ¿Quién glorifica a Dios con un amén? ¿Sabe qué significa amén? Entonces, cuando lo tenga, glorifique a Dios. Usted debería decir: aleluya, exaltado sea el Señor, bendito sea su nombre. Ah, ya entiendo, lo tiene, pero amén. ¿Eso qué? ¿Cómo glorifica usted a Jesús? A ver, declara una expresión de alabanza, por favor, Josué. Una expresión cualquiera. Grande eres tú, Señor. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué le dirías tú al Señor, Fernando? ¿Ya ve? ¿Sí no es mejor eso y es más fuerte en el ambiente que un amén? ¿Sí o no? Pablo describe a los creyentes, y somos descritos por él, como miembros de un ejército. Somos la iglesia militante, somos miembros de una milicia. Y algo que debemos de tener claro es lo que él mismo escribe en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: pues aunque vivimos en el mundo,
no libramos batallas como lo hace el mundo. Somos parte de un ejército, pero no peleamos como los ejércitos de la tierra. ¿Entiende eso? Dígale al que tiene a su lado, eres parte de un ejército. Misma disciplina, misma entrega, diferente estrategia. Porque a veces nos olvidamos que somos parte de un ejército y entonces si nos conviene lo hacemos. Ya me imagino un soldado raso diciéndole a su general, cuando a las 4 o 5 de la mañana le pide que salga al campo, decirle, mi general, es que hace mucho frío. Mejor voy a donde usted me indica ya que haya salido el solecito. Es que sabe, hay un concepto que parece que la iglesia olvida y nos quedamos solo con una parte de la realidad. Y la realidad es que sí, somos hijos de Dios. Pero otra realidad en cuanto a nuestra militancia es que somos sus esclavos. Y no lo hemos comprendido. Nos sentimos los pirurris de Cristo, los pirurris del cielo. ¿Por qué? Porque no hemos estado dispuestos a vivir el otro lado como militantes de la verdad. No tenemos opción. Y si nuestro Dios está ordenando algo, deberíamos entendernos como parte de una milicia. No nos están pidiendo nuestra opinión, nos están dando una orden. ¿Lo entiende? Así que usted debe de verse como parte de una milicia. Pablo dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En este pasaje podemos ver el poder que hay en los recursos del cielo, recursos que Dios nos ha brindado, y uno de ellos es nuestra alabanza. El diablo quiere que veas tu problemática, que contemples una y otra vez tu realidad, pero déjame decirte una cosa, que no importa cuánto dolor estés experimentando en el presente o cuán grande pueda ser tu frustración, nuestra vida es efímera. Y lo que no debemos olvidar es que jamás debemos de quitar nuestra atención de lo que es eterno. Algo que quiero que sepa respecto de los principios de la alabanza del pueblo de Dios es lo siguiente, y preste atención. Cuando tú alabas a Dios, su presencia pasa de estar presente a ser manifiesta. Y esto es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque adoramos y alabamos a un Dios que es omnipresente. Dios está en todo lugar. Pero cuando el pueblo de Dios comienza a alabarlo, su presencia pasa de ser solo algo presente a ser manifiesta. Y son dos cosas muy diferentes. Le hago un ejemplo claro. ¿Dios está en el infierno? La respuesta es sí. David mismo lo dice. David dice, aun si yo hiciera mi morada en las profundidades, ahí estás tú. No hay un lugar en el cual yo me pueda esconder de tu presencia. Entonces, si Dios está presente en el infierno, ¿por qué es un lugar horrible? Porque su presencia no se manifiesta en el infierno como se manifiesta en el cielo. Porque la presencia de Dios se manifiesta en el infierno para juicio, mientras que en el cielo se manifiesta para vida. ¿Entiende esta diferencia? Entonces, cuando la iglesia comienza a alabar a Dios, su presencia se hace manifiesta, se hace real. Y Dios comienza a obrar cosas poderosas en el ambiente espiritual y en el ambiente natural. Vea lo que dice la Escritura. Salmo 22, verso 3.
Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de Dios: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Él es el porqué de nuestra celebración. No eres tú. De hecho, los cantos no son para mí ni son para ti, son para Dios. Y a veces no lo hemos entendido porque muchas veces priorizamos otras cosas antes que el darle a Dios nuestro sacrificio de alabanza y adoración. Para la iglesia debe de ser prioritario ofrecer a Dios este tipo de sacrificios. Y cuando nosotros no estamos priorizando el alabar y adorar al Señor, tenemos un espacio enorme por el cual el diablo puede comenzar a intentar oprimirnos. Usted haga la prueba y durante solo una semana llegue puntual a las reuniones, arrancando desde el cronómetro, y entréguese a la alabanza y la adoración sin distraerse, y le aseguro que en una semana usted nota diferencia en su vida. Pero ¿qué sucede? Llegamos al final, o a la mitad de la predicación, o al amén. ¿Qué se produjo en nuestros labios? Ninguna alabanza. Y entonces no pasó de ser su presencia a ser algo real. Necesitamos entender esta realidad. Vea lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 6. Segundo de Crónicas 6:41. Dice la palabra del Señor así: levántate, Señor y Dios, ven a descansar tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no le des la espalda a tu ungido, recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. En esta porción de la Escritura encontramos al pueblo pidiendo, anhelando, buscando que Dios se entronice en medio de su alabanza. Y la iglesia debe de buscar que la presencia de Dios se manifieste en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque así está escrito, que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Por este motivo es que nosotros, la iglesia, debemos elevar a nuestro Dios un sacrificio de alabanza agradable, porque nuestro Dios es digno. El mundo hace dignos de alabanza a los artistas, hace dignos de alabanza a los futbolistas, hace dignos de alabanza a los corporativos, a los políticos. Y nosotros que hemos tenido un encuentro real con Dios, muchas veces nuestra alabanza dista mucho de ser lo que debería de ser. El día de anoche o antenoche, no recuerdo, como 4 hombres en casa de mi vecino, cantando a todo lo que daban, canciones de todas. ¿Y sabe qué siento cada vez que escucho eso? Una mezcla entre coraje y vergüenza. Porque a veces parece que a los hombres dentro de la iglesia se les tiene que meter a rastras. Pero no fuera para el vicio, no fuera para el alcohol, no fuera para estar cantando a gente, porque ahí sí
Dios es digno de nuestra alabanza. Y debemos de darle a Él nuestra alabanza con todo nuestro corazón, dado que Él es digno. Fíjese lo que dice Primero de Crónicas capítulo 16. Primero de Crónicas 16, verso 25. Dice la palabra de nuestro Dios: porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. El Señor es grande. El Señor es grande. El Señor es grande. ¿Sabe? No va a tener esta revelación alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús. Un religioso jamás llegará a la comprensión de por qué levantamos nuestras manos, por qué aplaudimos, por qué chiflamos, por qué nos ponemos como locos cuando estamos cantándole a Él. No lo va a entender. La gente más religiosa es la gente más reservada. Y a veces hay otros que por su religiosidad pretenden también ser el centro de atención. Entonces tenemos que aprender a discernir y mantener un sano equilibrio que nos permita glorificar a Dios. Amén. Deuteronomio 10:21. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Él es el motivo de tu alabanza. Él es nuestro motivo. Cuando tú te sientas triste, cuando te sientas decaído, cuando sientas que no puedes más, recuerda todas las cosas que Dios hizo delante de tus ojos, todas las veces que Él respondió tus oraciones, y de ello valte para tener en tus labios una declaración de grandeza y de asombro para su majestad. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que veas tu presente. ¿Qué vas a alabar si estás todo enfermo? ¿Qué vas a alabarlo si mira cómo estás? Solo falta, permítame la expresión porque usted también así lo ha pensado, solo falta que venga un perro y te orine y ya puedes decir adiós a tu vida. Pero sabe una cosa, las circunstancias que enfrentamos en el día a día pasan, cambian, pero la fidelidad de Dios es eterna. Y déjame decirte algo: si tú no puedes sostenerte en la fidelidad de Dios, con todo el dolor de mi corazón te digo una realidad: tú no conoces a Dios. Porque Él es fiel aunque tu vida esté de cabeza. Él es fiel aunque todas las circunstancias hayan salido al revés de como deseabas. Él sigue siendo fiel. Salmo 22:25. ¿Usted cree que Dios sea digno de su alabanza o es digno de su queja? Porque renegamos algunas veces, ¿no? A mí me encanta una caricatura que anda circulando en la red y sacan a un bebé llorando y dice: oh Dios, ¿qué hice para merecer esto? Y la siguiente es un cuadrito donde está riendo y dice: ya me acordé. Y a veces algunos de nosotros estamos así. Parece que el mundo conspira contra nosotros, pero muchas de las cosas que vivimos es la mala estrategia que tuvimos para tomar una decisión ayer. Y nos está repercutiendo hoy. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a alabar a Dios y voy a tomar decisiones, ¿no? Porque usted no puede quedarse simplemente: bueno, pues pongo el CD de Marcos Witt y hago como que nada pasa. No. Alabe a Dios porque eso traerá fortaleza a su espíritu, pero después
a tomar decisiones con esa fortaleza que procede del Señor. Amén. Bien. ¿Qué les dije? Sí. Salmo 22, 25 dice la palabra de Dios de la siguiente forma: tú inspiras mi alabanza en la asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. ¿Alguna vez algo o alguien le ha inspirado algo? ¿Cómo me inspiras? Náuseas. No, ya en buen plan, en buen sentido, tal vez. ¿Sí? ¿Tu novia te ha inspirado algo, Josué? Cuando hablamos de Dios, Él debe de ser nuestra máxima inspiración. ¿Sabe por qué? Porque Él sí es completamente perfecto. Los seres humanos somos falibles. Lo que hoy te deslumbra, mañana te opaca. Pero con Dios no pasa así. Él siempre es perfecto. Y Él debe de ser nuestra inspiración. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios debe de ser tu máxima inspiración. Tu alabanza debe de brotar de lo que Dios te inspira. Yo conozco a varias personas y una de ellas hoy está aquí con nosotros. Nuestra hermana Mara, ella es una muy buena amiga mía, y yo puedo decir que en los momentos que ha tenido con Dios, encuentros con Dios, Dios le ha inspirado canciones muy hermosas. Pero no se trata de ella, y qué buena onda, ¿no? Por ella, que hay de ti, que te ha inspirado el Señor. ¿Qué nos inspira Dios? Lamentablemente a veces demostramos que ni siquiera se ha ganado nuestra confianza. Pero sabe, tenemos que cambiar, porque hay poder en medio de la alabanza. Amén. ¿Cómo debemos de alabar al Señor? Bueno, tenemos bastantes citas, vamos a revisarlas rápidamente. Salmo 33, verso 2. Vamos a ver qué dice la Escritura. No vamos a ver todos los aspectos, pero sí algunos. Y dice la Escritura: cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. En otras palabras, tu alabanza debe de ser algo fresco, algo que emana de tu corazón. No crean que David está muy con la onda de la improvisación y empezar con el: esta noche yo quiero adorarte, Señor. No sé qué más decir, pero quisiera bendecirte. No está diciendo eso David. David está diciendo que nuestra alabanza debe de ser fresca, debe de brotar de un corazón que está teniendo una relación con Jesús. ¿Ok? Dice entonces la Escritura: canten una canción nueva, un cántico nuevo, toquen con destreza. En otras palabras, si le vas a ofrecer algo al Señor, no se lo hueses, músicos. Si le vas a ofrecer algo al Señor, ensáyalo hasta que creas que es digno de que Él lo escuche. Porque si tuviéramos que presentar alguna de las canciones que hoy tocamos para que la revisara Marco Barrientos y tal vez incluirnos en la última canción de su nuevo CD, ¿cómo lo haríamos? Ahora sí, préstenme un metrónomo, dirían los bateristas. ¿Es más Marco Barrientos que Dios? ¿Se da cuenta? Y a veces decimos: pues para la honra y gloria de Dios. ¿Se acuerda usted? Aquella etapa tal vez usted no la vivió, pero la gente decía: quiero cantar un corito para la honra y gloria de Dios.
No me lo sé bien, ni sé cantar, pero para honra y gloria del Señor. Pues si no se lo sabe, ¿qué hace aquí? ¿No? Y peor, los pastores soltándoles el micro. Lo hemos vivido. Pero ¿qué dice la Biblia? Hazlo bien. Si ya te diste después de un tiempo cuenta que no es lo tuyo, con humildad y sencillez, dijera el hermano Joalo Zamorano, da las gracias y vete. Pues sí, ¿no? Hay otros talentos, hay otros ministerios dentro de la iglesia. ¿O piensa que nada más es cantar? ¿Es la única forma en la que podemos alabar al Señor? ¿Verdad? Dice, háganlo con destreza y con alegría. ¿Cómo canta usted? ¿Ha visto su cara últimamente cuando canta? ¿Cuál es tu canto preferido, Josué? ¿Y cómo lo cantas? Pero en tus emociones. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos nosotros? No sé si haya o no haya, pero yo ya me quiero ir. Dios es digno de tu alabanza. Y si tú dices, es que yo tengo la voz bien horrible, pastor, por eso no canto. Sí está horrible, pero Él lo vale. No, en serio. ¿Quién de nosotros podrá comparar las notas musicales que pueden emitir los arcángeles, los serafines, los querubines, los coros de ángeles? ¿Cómo se oirían mis alaridos en medio de esa bóveda celestial? Sin embargo, dice la palabra de Dios que demos voces de alegría, lo hagamos con gozo, con júbilo. Porque mi alabanza es mi respuesta, así de simple. Mi alabanza es mi respuesta a lo que me ha sido revelado que Dios ha hecho por mí. Si yo no puedo alabar a Dios es porque aún no entiendo, aún no se me ha revelado, aún no he llegado a comprender cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en mi favor. Así que, ¿qué pienso cuando veo a alguien dentro de una iglesia en un tiempo de alabanza y adoración y está con su actitud? No conoce a Dios. No conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, tendrías siempre en tus labios una expresión de gratitud para Él. Siempre. No, pero es que tú no sabes todo lo que he pasado y cómo me ha golpeado la vida y por eso estoy resentido. Tal vez no, pero Él es digno de que dejemos nuestros problemas afuera y vengamos aquí a ser sanados por Él. Él dice, ¿está alguno de ustedes cansado, cargado? Venga a mí y yo le haré descansar. Salmo 51:15. Dice la palabra de Dios: abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Cómo quiere Dios que nosotros alabemos? Cantando a voz en cuello, abriendo bien la boca. Te alabamos, Señor, con el corazón y rindo mi ser. Que nadie vea, porque soy el muñeco de cera. Ante ti, oh gracias. Hazlo bien, abre bien tu boca. ¿Sí?
¿Cómo va a cantarle ahora al Señor? ¿Cómo canta? Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Qué es merolico? No, ¿verdad? Entonces, enséñale al lado sus dientes, dile así. Salmo 66, verso 8. Dice la palabra de Dios: pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Se debe escuchar y no necesitas traer un parlante. Se debe de oír tu alabanza. ¿Este auditorio tendrá el tamaño del Estadio Azteca? Ni de sus baños, ¿verdad? Así que nuestra voz sí podría escucharse. Entonces, tenemos que aprender a cantar, al menos que tú te oigas. Dile al de al lado: yo me gustaría oírte, la verdad. ¿No cree que Dios sea digno? Salmo 100, verso 4. Dice la palabra del Señor así: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Dios es bueno. ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia está así prendida y empieza a alabar a Dios? Los demonios se llenan de celo. Porque cuando Satanás fue creado como un ser angelical y hermoso, se le dio como don la música para alabar a Dios. Y él pensó que era algo que a él le pertenecía, y que si él no alababa y adoraba a Dios, no habría quien lo hiciera. Y Dios ahora recibe la alabanza de su creación, de sus hijos. Entonces, cuando la iglesia comienza a alabar al Señor, el mundo espiritual comienza a ser impactado tremendamente, porque los demonios pueden darse cuenta que sin necesidad de ser obligados, voluntariamente le ofrecemos a Dios lo que ellos le negaron. Pero, ¿y si usted no quiere alabar? Considérelo. Necesitamos ser un pueblo que sabe alabar. Amén. Salmo 47, verso 1 dice: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Muchas iglesias reciben tremendas demandas porque hacen mucho ruido, pero sabe, la gran mayoría de las quejas se refiere a su equipo de audio, porque le suben mucho a las bocinas. Entonces se oye mucho lo de las bocinas, pero poco la congregación. Y necesitamos que nosotros, la iglesia, comience a elevar su volumen. No significa que yo voy a destacar por ser el que más grito, ¿verdad? No, vamos a cantar y vamos a hacerlo bien. Porque si quieres destacarte nada más gritando: ¡ah, Dios, cuánto te amo!, pues igual y hasta molestas al que tienes a tu lado. Y entonces tu alabanza ya no trasciende ni al techo. ¿Me explico? Salmo 66, verso 1. Dice la palabra de Dios: aclamen, ¿cómo? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios
Cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Aleluya. El Salmo 68, verso 3 dice: pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios. Salmo 149, verso 3. Dice la palabra de Dios que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Entonces, ¿puedo traer mi pandero? Sí, pero adecúese a lo que se está tocando. ¿Sí? Porque si no, entonces vamos a tener aquí un relajo. Sí lo puede hacer, pero sentimos la atmósfera. En mi experiencia de meses atrás, fuimos a Tenango y una hermana que nos acompañó iba bien dispuesta a tocar el pandero. Y ya habíamos entrado al tiempo de la adoración y ella seguía metidísima en su pandero, todo lo que daba. Y lo hacía con un corazón sincero, pero no nos dejaba adorar. Entonces, ¿lo vamos a hacer? Bien. ¿Estamos? No piense usted, es que ahí en la iglesia a la que voy ni me dejan tocar el pandero, solamente el grupo de panderistas pueden hacerlo. O lo puede hacer usted, pero hágalo bien. Y cuando ya no sea el momento de tocarlo, ya guárdelo, se lo quemo. Salmo 150, verso 4 dice: alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Y fíjese lo que dice Pablo, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten manos al cielo con pureza de corazón. ¿Cómo debemos de levantar nuestras manos al cielo? ¿Sabe? Este acto de levantar nuestras manos al cielo dice mucho, porque habla de nuestra rendición a Dios. Y la limpieza no tiene que estar en lo externo, porque entonces seríamos como los fariseos, que se molestaban porque Jesús no les decía a sus discípulos que se lavaran las manos antes de comer del trigo y las espigas. Jesús les dijo: deberían de cuidar lo que hay dentro de ustedes, eso es lo que debería de estar limpio. Entonces, cuando Pablo dice: yo quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, está hablando de que haya en nosotros una actitud de pureza delante de Dios, que nuestro corazón esté enfocado en Cristo y en hacer su perfecta voluntad. Entonces nuestra alabanza sí tendrá trascendencia. Amén. ¿Qué es lo que provoca nuestra alabanza? Número 1, provoca que los planes del enemigo en nuestra contra se vengan abajo. Satanás, dice la escritura, que anda como un león rugiente en torno a ti, buscándote devorar. Está buscando la forma de destruirte. Pero cuando hay en tus labios alabanza, tú ni siquiera sabes, pero Dios está peleando a tu favor. Dios está obrando en medio de tu alabanza. Fíjese lo que dice Segundo de Crónicas 20, y dice la palabra de Dios, verso 1: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat
Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Fíjese, el pueblo está enfrentando una dificultad, ¿y qué es lo que hacen? Buscan al Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios, verso 14: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su amor es para siempre. Y ahí va el pueblo, va alabando, va declarando las grandezas de Dios, va proclamando sus maravillas. Y fíjese, verso 22: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del este de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Y el pueblo estaba alabando. Ellos tenían un plan: emboscar a Israel y destruirlo. Pero mientras que Josafat alababa al Señor, Dios hizo que los planes de sus enemigos se vinieran abajo. Necesitas alabar más y quejarte menos. Tenemos que alabar a Dios en todo momento, y entonces las fortalezas espirituales van a caer. Amén. ¿Qué provoca nuestra alabanza? Que las barreras que naturalmente enfrentamos caigan. Todos en lo natural estamos enfrentando algún tipo de oposición, algún tipo de obstáculo. Tienes que alabar al Señor. Fíjese lo que dice la Escritura en Josué. Josué capítulo 6. Estamos hablando de la toma de Jericó. Y dice la palabra de Dios que las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, y nadie podía salir o entrar. Dice la palabra del Señor que Josué, verso 6, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. La palabra de Dios nos enseña que durante 6 días el pueblo de Israel diariamente dio una vuelta a la muralla de Jericó, pero al 7º día Dios le había dado la instrucción de que debían de dar 7 vueltas, y al final de esas 7 vueltas ellos debían de tocar las trompetas y el pueblo debía de alabar a Dios. ¿Saben qué han descubierto los arqueólogos?
que las murallas de Jericó no cayeron ni a izquierda ni a derecha, literalmente fueron aplastadas. Hay poder en la alabanza. No fue un terremoto cualquiera para poder decir la orientación o la forma del sismo hizo que las murallas cayeran hacia adentro o hacia afuera. Dios tenía que glorificarse en medio de la alabanza de su pueblo, y Él aplastó las murallas de Jericó. Pero el pueblo obedeció, alabó. Los sacerdotes llevaban algo así como, saca tu cuerno. Nuestro hermano Jorge, él tiene un shofar, que es un cuerno de carnero. De lo que sea. Ya se murió. Pero así era lo que usaban. Y entonces iban los sacerdotes, iba el ejército, iba el arca, y cuando Dios les dijo que ellos alabaran, también las trompetas debían sonar. Haz que suene un sonido así largo, no le hagas el de no, ese no, el largo. Y el pueblo comenzaba a alabar y a glorificar a Dios y exaltaba su nombre. Dice, órale, o sea, hello. Volvamos a la lámina 1. Hay poder en tu alabanza. Y cuando vemos al pueblo de Dios moverse en una alabanza dinámica, en la que está poniendo su corazón, en la que está poniendo lo mejor de sí, usted va a ver cosas poderosas de Dios. Dios va a comenzar a moverse en su vida como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza Dios pasa solo de estar presente a ser manifiesto. Y cuando Dios se manifiesta, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan y los endemoniados son liberados. Amén. Póngase de pie. Hace algunos años prediqué algo parecido y les hablaba sobre la importancia que tiene el alabar a Dios con gozo. Y les propuse que cada domingo hiciéramos una celebración a tipo, como si fuera una batucada, pero para Dios, con globos, con silbatos, con matracas, con panderos. Y sabe, nada más lo hicimos una vez. ¿Por qué? Porque a veces somos demasiado reservados para Dios. Permitimos que la monotonía, permitimos que la costumbre nos abrace. Y entonces, ¿qué hay de nuevo en tu relación con Cristo? Nada, pues, lo de siempre. Voy, oigo, me duermo, despierto y me salgo. Tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque hay poder en su alabanza. No deje que el diablo le siga robando. Tiene usted que alabar a Dios. Alábelo. Y los muros de las circunstancias que no ha podido atravesar van a ser aplastados por Dios. ¿Lo cree? Aplíquelo a algo en esta semana. Y si usted no ve un milagro, no ve un cambio al final de esta semana, puede venir y decirme que soy un hipócrita mentiroso. Pero hágalo, porque el Dios al que yo conozco va a responder. Pero usted necesita tener ese cambio de actitud y darle a Él lo que Él merece, porque Él es digno. Amén.